I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. El cielo se oscurece. Multitudes en pánico corren por las calles. La desesperación se apodera cuando la tierra tiembla bajo sus pies. En medio del caos, unos pocos miran hacia arriba, serenos, como si estuvieran esperando ese momento desde hace mucho tiempo. Jesús advirtió: habría señales, señales que anunciarían el fin, señales que, cuando fueran vistas, indicarían que ya no hay más tiempo para preparación, y tal vez, en este exacto momento, estés presenciando el inicio de estas señales sin siquiera percibirlo. Sentado en el Monte de los Olivos, con la visión del majestuoso templo en Jerusalén a lo lejos, Jesús miraba a sus discípulos con una expresión grave. Acababan de salir del templo, donde los discípulos habían señalado maravillados la grandiosidad de las construcciones. Pero Jesús había respondido con palabras que los dejaron perplejos. ¿No veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora en privado, los discípulos Pedro, Santiago, Juan y Andrés se acercaron a él y preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Jesús entonces comenzó a revelar lo que habría de acontecer. Con una voz tranquila pero firme, él los advirtió: «Tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Los discípulos escuchaban con creciente atención mientras Jesús continuaba: «Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os asustéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». El viento soplaba suavemente por el monte mientras Jesús proseguía: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestes, y terremotos, en varios lugares. Pero todas estas cosas son el principio de dolores». Los discípulos intercambiaron miradas preocupadas. ¿Cómo serían estos tiempos? ¿Cuán difíciles serían estas pruebas? Jesús percibió sus inquietudes silenciosas y continuó con su revelación: «Entonces os entregarán para ser atormentados, y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre». Hubo un silencio momentáneo. Solo el ruido de las hojas de los olivos era audible. Jesús miró profundamente a los ojos de cada uno de ellos antes de continuar. «Y en ese tiempo, muchos se escandalizarán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán». Su rostro demostraba compasión al completar: «Y surgirán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos, y por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo». Las palabras pesaron sobre los corazones de los discípulos como plomo. Lo que Jesús estaba describiendo no era un cuadro de esperanza inmediata, sino de tribulaciones crecientes. El principio de los dolores sería apenas el comienzo de tiempos difíciles. Detrás de ellos, el sol comenzaba a descender en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la ciudad de Jerusalén. El templo, que los discípulos tanto admiraban, brillaba como oro en la luz poniente. Apenas podían imaginar que, en algunas décadas, tal estructura sería completamente destruida, confirmando las palabras de su maestro:
Jesús continuó su discurso en el Monte de los Olivos, ahora con un tono aún más solemne. Los discípulos se sentaron más cerca, ansiosos por no perder una sola palabra. Lo que vendría a continuación sería crucial para comprender las señales de los tiempos finales. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, declaró Jesús, sus ojos fijos en el horizonte distante, como si vislumbrara los siglos venideros. Entonces, bajando la voz, casi en un susurro que forzó a los discípulos a inclinarse aún más para oírlo, Jesús pronunció palabras misteriosas y perturbadoras. Cuando, pues, veáis la abominación desoladora, que fue predicha por el profeta Daniel, estar en el lugar santo, quien lee, entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Pedro frunció el ceño, tratando de comprender. La referencia al profeta Daniel era clara. Todos los judíos conocían la terrible profecía de la abominación que causaría desolación. Pero ¿cómo y cuándo sucedería esto? ¿Y qué exactamente sería esta abominación? Jesús no les dio tiempo para reflexión. Con urgencia creciente en su voz, él continuó: El que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Las implicaciones eran claras. Cuando esta señal apareciera, no habría tiempo para vacilación o preparativos. La huida debería ser inmediata. Pero ay de las embarazadas y de las que amamanten en aquellos días, exclamó Jesús, su rostro reflejando compasión profunda. Y orad para que vuestra huida no se dé en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Un escalofrío recorrió a los discípulos. La severidad de las palabras de Jesús no dejaba margen para interpretaciones suaves. Él hablaba de un sufrimiento sin precedentes en la historia humana. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras penetrara profundamente en el corazón de los discípulos. Ellos permanecieron en silencio, absorbiendo el peso de aquellas revelaciones. Jesús miró a cada uno de ellos con intensidad. Estos hombres serían los primeros mensajeros de estas advertencias. A lo lejos, las luces de Jerusalén comenzaban a centellear en la oscuridad creciente. El templo, otrora brillante en la luz del sol poniente, ahora era solo una silueta oscura contra el cielo nocturno. Era un recordatorio visual de las palabras de Jesús sobre su destrucción venidera, un preludio para los eventos cataclísmicos que precederían el fin. La brisa nocturna se intensificó en el Monte de los Olivos. Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de Jerusalén, mientras Jesús proseguía con sus revelaciones sobre los tiempos finales. Los discípulos, ahora completamente entregados a la seriedad del momento, escuchaban con atención redoblada. Entonces, si alguno os dijere, «He aquí el Cristo», o «Helo allí», no lo creáis, advirtió Jesús, su mirada penetrante atravesando la oscuridad. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús hizo una pausa significativa antes de añadir, «He aquí, os lo he dicho antes». Juan, el discípulo amado, se inclinó hacia adelante.
Maestro, ¿cómo reconoceremos a estos falsos cristos? ¿Cómo sabremos que no son verdaderos? Jesús volvió su mirada compasiva hacia Juan. Si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis. He aquí, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La imagen era clara. La verdadera venida de Cristo no sería un evento secreto o localizado que unos pocos presenciarían. Sería un acontecimiento cósmico, visible e inconfundible para todos, como un relámpago que ilumina todo el cielo de un extremo a otro. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, añadió Jesús enigmáticamente. Los discípulos intercambiaron miradas confusas, pero ninguno osó interrumpir para pedir explicaciones. Jesús continuó, su voz ahora cargada de una autoridad trascendente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las palabras evocaban las antiguas profecías de Isaías y Joel, señales cósmicas que acompañarían el día del Señor. Los discípulos, criados en las Escrituras, reconocieron las referencias inmediatamente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Jesús alzó la mano en un gesto solemne, como si señalara hacia el cielo estrellado sobre ellos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espina. No era solo el frío de la noche, sino el impacto abrumador de las palabras de Jesús. Él estaba describiendo el culminar de la historia humana, el momento en que todas las máscaras caerían, cuando todos los engaños serían expuestos, cuando la verdad finalmente prevalecería sobre todas las falsificaciones. En el horizonte distante, las luces de Jerusalén tremulaban como estrellas caídas, un eco visual de las palabras de Jesús sobre los cuerpos celestes que se conmoverían en los últimos días. La ciudad dormía, ignorante de las profecías siendo reveladas en aquella ladera. El grupo permanecía silencioso en el Monte de los Olivos, absorbiendo las profundas revelaciones de Jesús sobre los acontecimientos finales. La ciudad de Jerusalén dormía abajo, inconsciente de las profecías solemnes siendo pronunciadas. De la higuera aprended la parábola, Jesús retomó, su voz más suave ahora, invitadora. Él señaló hacia una higuera cercana, apenas una silueta oscura contra el cielo nocturno. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Los discípulos asentían, familiarizados con el ciclo natural de la higuera en Palestina. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Jesús hizo una pausa, mirando fijamente hacia la ciudad a lo lejos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hubo un silencio profundo tras esta declaración. Jesús había equiparado sus propias palabras a la eternidad, una afirmación que solo podría venir de alguien con autoridad divina. Santiago rompió el silencio. Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuándo sabremos que el tiempo está cerca? El rostro de Jesús adquirió una expresión de singular gravedad. Pero del día y la hora nadie sabe. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds. People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale.
Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta revelación sorprendió a los discípulos. Incluso Jesús, en su encarnación humana, se sometía a la autoridad del Padre en cuanto al momento exacto de esos eventos finales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, continuó Jesús. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La analogía era clara y perturbadora. En los días de Noé, las personas continuaron sus vidas normales, ignorando las advertencias, hasta que la catástrofe llegó repentinamente. Jesús estaba diciendo que lo mismo ocurriría antes de su regreso. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Andrés se inclinó hacia adelante. Señor, ¿esto sucederá de repente? ¿Las personas no tendrán aviso? Jesús lo miró directamente. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El silencio que siguió fue profundo. Jesús había enfatizado la imprevisibilidad del momento exacto, junto con la certeza absoluta del evento. Era un llamado a la vigilancia constante, a la preparación continua, no una preparación de pánico momentáneo, sino una vida de fidelidad constante. La noche avanzaba en el Monte de los Olivos. Jesús continuó su enseñanza, ahora utilizando una parábola para ilustrar cómo sus seguidores deberían vivir mientras aguardaban los eventos finales. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Preguntó Jesús, mirando a cada uno de los discípulos. Sin esperar respuesta, él mismo respondió: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús entonces contrastó este siervo fiel con otro tipo de comportamiento. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola establecía un contraste claro. El siervo fiel continuaba cumpliendo sus deberes, independientemente de cuándo regresaría el maestro, mientras que el siervo malo usaba la demora como excusa para el comportamiento impío. Pedro, siempre el más inmediato en las respuestas, preguntó: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos? Jesús lo miró directamente. A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Los discípulos comprendieron que, como futuros líderes de la Iglesia, tendrían responsabilidades especiales. La vigilancia que Jesús exigía no era solo un estado mental de alerta, sino un compromiso moral de fidelidad constante. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora, reiteró Jesús, su voz resonando en la quietud de la noche. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. En el valle abajo, la ciudad de Jerusalén reposaba en silencio, sus luces disminuyendo a medida que la noche avanzaba. El templo, que sería destruido tal como Jesús había profetizado, se erguía como una sombra silenciosa contra el cielo estrellado, un recordatorio visual de la transitoriedad de las cosas terrenas en contraste con la permanencia de las palabras de Cristo. Los discípulos miraban a su maestro con una mezcla de temor reverente y confusión. Las revelaciones de esta noche habían sido abrumadoras.
desde la destrucción del templo hasta la venida gloriosa del Hijo del Hombre en las nubes, desde las señales cósmicas hasta la necesidad de vigilancia constante. Sutil e inconfundiblemente, Jesús había entrelazado dos eventos distintos en su discurso: la destrucción venidera de Jerusalén, que ocurriría dentro de aquella generación, y su venida futura en gloria al final de los tiempos. Los discípulos aún no comprendían completamente esa dualidad profética, pero las semillas de ese entendimiento habían sido plantadas. Para hacer aún más clara la necesidad de vigilancia, Jesús comenzó a contar una nueva parábola. Sus discípulos, aunque cansados por la hora avanzada, se concentraron nuevamente, reconociendo la importancia de sus enseñanzas. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, inició Jesús, su voz clara en la quietud de la noche. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Jesús continuó describiendo cómo, mientras el esposo tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Hey, Mama, thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma, thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom, thanks for always being by the phone. Hey, Mom, happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, prosiguió Jesús. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». En el rostro de Jesús había una expresión grave mientras relataba la respuesta de las vírgenes prudentes. «No, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Los discípulos imaginaron la escena: las 5 vírgenes insensatas corriendo desesperadamente en medio de la noche para comprar aceite, mientras las prudentes entraban a las bodas con el esposo. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La voz de Jesús adquirió un tono de finalidad al pronunciar estas últimas palabras. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Jesús hizo una pausa significativa antes de revelar la respuesta devastadora del esposo: «De cierto os digo que no os conozco». Entonces, mirando directamente a cada uno de los discípulos, Jesús concluyó: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». La parábola contenía una lección clara. No bastaba solo con esperar el retorno del Señor. Era necesario estar preparado para una espera posiblemente larga. El aceite, que representaba la fe viva, la obediencia continua, la perseverancia espiritual, no podía ser prestado o transferido. Cada uno necesitaba mantener su propia preparación espiritual. Andrés, con el rostro pensativo, preguntó: «Señor, ¿cómo podemos asegurarnos de que tendremos aceite suficiente? ¿Cómo sabremos si estamos verdaderamente preparados?». Jesús respondió con gentileza: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». Las palabras de Jesús eran al mismo tiempo un consuelo y un desafío. Conocer y obedecer sus mandamientos, especialmente el mandamiento del amor, era el secreto para la preparación adecuada. Sin interrupción, Jesús continuó con otra parábola, profundizando sus enseñanzas sobre cómo vivir en preparación para su venida. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, comenzó Jesús. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Los discípulos visualizaron la escena: un maestro confiando grandes sumas a sus siervos antes de un largo viaje.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Jesús entonces describió el retorno del Señor, después de mucho tiempo, y el ajuste de cuentas con sus siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo mismo sucedió con el siervo que había recibido 2 talentos y ganó otros 2. Pero cuando llegó el siervo que había recibido 1 talento, la historia tomó un rumbo diferente. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El rostro de Jesús se tornó grave al relatar la respuesta del Señor. Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Jesús continuó: Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La lección era clara y severa. Dios confía dones, habilidades y oportunidades a cada persona de acuerdo con sus capacidades. Él espera que usemos lo que nos fue dado, no para enterrarlo por miedo, sino para multiplicarlo a través del servicio fiel. En la vuelta del Señor, cada uno rendiría cuentas de cómo utilizó lo que le fue confiado. Juan, con los ojos muy abiertos por la profundidad de la parábola, preguntó: Maestro, ¿cómo sabremos cuáles son los talentos que nos fueron confiados? Jesús respondió con sabiduría: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Los discípulos reflexionaban silenciosamente. Las parábolas de Jesús habían introducido un nuevo nivel de comprensión sobre cómo vivir mientras aguardaban su regreso, no en un estado de ansiedad paralizante. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Lowe's has the brands pros trust to get the job done. You can now shop new Catalyst fencing solutions and save big when you do. 10% off when you buy in bulk. Plus, save $180 on a DeWalt 12-inch dual-bevel sliding compound miter saw. Now just $449. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 5/6 while supplies last. Selection varies by location. Miedo, sino en servicio activo, fidelidad y crecimiento espiritual. El cielo nocturno sobre el Monte de los Olivos estaba ahora repleto de estrellas. Los discípulos, a pesar del cansancio, permanecían atentos mientras Jesús continuaba con lo que sería el clímax de su discurso escatológico. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, comenzó Jesús, su voz revelando una autoridad trascendente. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. La imagen era vívida, el pastor divino realizando la separación final, decisiva e infalible. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Jesús hizo una pausa, dejando que la imagen se formara en la mente de los discípulos. Entonces continuó, describiendo la reacción de los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rostro de Jesús se iluminó al pronunciar la respuesta del rey. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces su expresión se tornó grave nuevamente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Los discípulos podían casi visualizar la escena del juicio, mientras Jesús describía la respuesta de aquellos a la izquierda. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? La voz de Jesús adquirió una solemnidad final al pronunciar la respuesta del juez. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Finalizando esta impresionante visión del juicio final, Jesús concluyó: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Las implicaciones eran abrumadoras. En el juicio final, el criterio no sería conocimiento teológico, posición religiosa o milagros realizados, sino algo mucho más fundamental: el amor demostrado en actos concretos de compasión y servicio a los necesitados. Pedro, visiblemente conmovido, preguntó en voz baja: Señor, ¿cómo podemos prepararnos para este juicio? Jesús lo miró con infinita compasión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Las palabras de Jesús traían claridad y simplicidad tras las visiones cósmicas y apocalípticas que habían llenado la noche. En el centro de todo estaba el amor a Dios y amor al prójimo. Esta era la esencia de la preparación para la venida del reino. La luna ya había recorrido un arco considerable en el cielo nocturno. Jesús, habiendo compartido revelaciones profundas sobre los acontecimientos finales, se volvió ahora hacia instrucciones prácticas sobre cómo vivir a la luz de estas verdades. Por tanto, velad, exhortó Jesús, su voz cargada de urgencia, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los discípulos asentían, comprendiendo la necesidad de vigilancia. Pero Jesús quería asegurarse de que entendieran lo que significaba verdaderamente velar. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, continuó Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús miró a cada uno de los discípulos antes de añadir: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Santiago, preocupado por el peso de esta responsabilidad, preguntó: Señor, ¿cómo podemos mantener esta vigilancia por tanto tiempo? ¿Cómo no nos cansaremos de esperar? Jesús lo miró con comprensión, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Jesús describió cómo, en los días anteriores al diluvio, las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de lo que estaba por acontecer hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, concluyó Jesús. Pedro, siempre práctico, insistió: «Pero Señor, ¿cómo debemos vivir mientras esperamos? ¿Qué debemos hacer para estar verdaderamente vigilantes?» Jesús se volvió hacia él con gentileza. «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles». La imagen era sorprendente, el Señor sirviendo a aquellos que permanecieron fieles. Jesús continuó: «Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos». La vigilancia que Jesús describía no era un estado de tensión ansiosa, sino de fidelidad continua. Era vivir cada día como si fuera tanto el último como el primer día de servicio al Señor, con diligencia, esperanza y amor. A medida que la noche avanzaba sobre el monte de los Olivos, los discípulos comenzaban a comprender que, aunque las señales de los tiempos fueran importantes, más importante aún era la calidad de su fe y obediencia en el día presente. La madrugada se aproximaba. Las estrellas comenzaban a palidecer en el cielo oriental. Jesús, habiendo revelado las señales de los tiempos e instruido a sus discípulos sobre cómo vivir en preparación, llegaba ahora al punto culminante de su discurso. «Aprended la parábola de la higuera», repitió Jesús, reforzando un punto crucial. «Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Juan, con los ojos muy abiertos por la intensidad de las revelaciones de la noche, preguntó: «Señor, ¿cuáles son las señales más importantes que debemos observar? ¿Cómo sabremos con certeza que el tiempo está cerca?». Jesús lo miró con infinita paciencia. «Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». La descripción era cósmica en su escala, involucrando perturbaciones celestiales y terrestres. Pero entonces Jesús añadió algo sorprendente: «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Los discípulos intercambiaban miradas confusas. Jesús parecía estar hablando de eventos que acontecerían tanto en un futuro próximo como en un futuro distante. Años más tarde, comprenderían que Jesús estaba entretejiendo narrativas de dos eventos distintos: la destrucción de Jerusalén, que ocurriría en aquella misma generación en el año 70 después de Cristo, y su venida gloriosa al fin de los tiempos. «El cielo y la tierra pasarán», declaró Jesús con autoridad divina, «pero mis palabras no pasarán». En la luz creciente del amanecer, Jesús miró a sus discípulos con una expresión de infinita compasión. «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca». Este era el mensaje de esperanza en el centro de todas las advertencias. Las señales, por más perturbadoras que fueran, no eran el fin en sí, sino el anuncio de una nueva realidad, la venida del reino en su plenitud. «Cuando veáis que suceden estas cosas», concluyó Jesús, «sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veáis el aumento de la iniquidad y el amor de muchos enfriarse, cuando veáis falsos profetas realizando grandes señales, entonces sabréis que el tiempo está cerca, a las puertas». Pedro, con el corazón pesado, preguntó: «Señor, ¿y si estas señales ya han comenzado a aparecer? ¿Y si es demasiado tarde?». Jesús puso su mano en el hombro de Pedro.
Para los que perseveran en la fe, nunca es demasiado tarde. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El sol comenzaba a surgir en el horizonte, lanzando rayos dorados sobre la ciudad de Jerusalén. El templo, que Jesús había predicho que sería destruido, brillaba en la luz de la mañana como un recordatorio de la transitoriedad de las realizaciones humanas frente a la eternidad divina. Velad, pues, en todo tiempo, fueron las palabras finales de Jesús sobre el asunto, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los discípulos miraban a su Maestro con una mezcla de temor reverente y esperanza renovada. Las revelaciones de la noche habían sido perturbadoras, pero también profundamente reconfortantes. Habría tribulación, pero también triunfo. Habría oscuridad, pero sería seguida por el amanecer de la redención final. Mientras descendían del monte para regresar a la ciudad, los discípulos llevaban consigo no solo advertencias sobre el futuro, sino un llamado para el presente: vivir cada día a la luz de la eternidad, en la expectativa activa del retorno de su Señor y en la certeza de que, cuando todas las señales estén cumplidas, la redención finalmente llegará en su plenitud.